en España hay en estos momentos 800.000 niños que tienen necesidades educativas especiales. Eso se puede extrapolar al mundo entero, independientemente de que sean niños ricos, pobres, de familias estructuradas o desestructuradas. 1 de cada 7 niños que nacen en el mundo a día de hoy está diagnosticado en algo que se llama el espectro autista. El espectro autista es una especie de cajón desastre que tiene que ver con síndromes neurológicos, con enfermedades mentales, con salud mental. Y además tiene que ver con estigma, con un calvario de familias para encontrar un diagnóstico, con colegios especializados donde les den las herramientas para sacar a estos niños adelante y con investigación científica. Dice la Organización Mundial de la Salud que en el 2050 1 de cada 2 personas va a sufrir Alzheimer, va a sufrir demencia senil. En estos momentos sabemos que en España hay 800.000 niños que tienen un problema o un síndrome neurológico que tiene que ver con la afasia, con el trastorno del lenguaje y por lo tanto con la pérdida de memoria. Y estos niños están en tierra de nadie, salvo que tengan una identificación física que haga a la persona que le ve observar que ese niño es diferente. Si es un niño con síndrome de Down, hace 60 años que en España las familias que tenían hijos con síndrome de Down se decidieron reunirse y crear un entorno seguro, educativo, para desarrollar modelos para estos niños. Así nace María Corredentora, así nacen después otras fundaciones como Prodis, colegios e instituciones extraordinarias, organizaciones del tercer sector que ayudan a estos niños con unas características y con una enfermedad determinada. Si tienes parálisis cerebral total o parcial, tienes centros, tienes asociaciones, tienes organizaciones del tercer sector que están especializados en ello, ¿no? Si tienes un hijo, un nieto, un sobrino, el hijo de un amigo, un familiar, y seguro que ahora mismo todos estáis pensando en alguien que habéis conocido a lo largo de vuestra vida, que no era igual de inteligente, igual de listo, igual de rápido, probablemente infradiagnosticado, no tendría por qué ser uno de los 3 millones de personas que hay en España con una enfermedad ultra rara, de los cuales el 70% son menores de 18 años, son niños, de los cuales el 50% es una enfermedad genética neurológica. Podría ser un retraso madurativo. Cuando tienes un hijo, un nieto o un sobrino con un retraso madurativo que afecta a su capacidad intelectual, empiezas un calvario para ver qué médico le trata, te das cuenta de que no hay cura, de que no hay investigación, de que no hay colegios específicos ni profesionales específicos y de que el tiempo de tu hijo se acaba. Y ahí es donde nace la Fundación Querer. Y digo que se acaba porque, así muy rápidamente, el cerebro de los seres humanos se desarrolla desde los 0 hasta los 14 años. Desde los 0 hasta los 14 años tú puedes poner los pilares de una casa, las ventanas, por donde va la luz, por donde va el agua, y a partir de los 14 años empiezas a poner la decoración, los jarrones y las cortinas de la casa. Pero las conexiones neuronales que hacen que se desarrolle el cerebro de los seres humanos se crean, se mejoran y se fortalecen desde los 0 hasta los 14 años. Lo que no se haya hecho durante ese tiempo es luego mucho más difícil de hacer. Y ahí nace la Fundación Querer. Nosotros tuvimos la enorme suerte de que nuestros hijos son norteamericanos, al igual que españoles, tienen la doble nacionalidad, habían nacido en Estados Unidos. Cuando diagnostican a nuestro hijo pequeño con una de esas enfermedades ultra raras, es primer caso en España, sabían los médicos, lo mismo que yo, es decir, se fueron a Google y buscaron una cosa que se llamaba Landau-Kleffner Syndrome y a partir de ahí pues leyeron lo que había en la literatura de 150 casos desde 1957, es decir, nada. Nosotros tuvimos la oportunidad de regresar a Estados Unidos, en donde cogieron el caso para ayudar a nuestro hijo. En nuestro caso fue el Hospital Mount Sinai de Nueva York, junto con unos científicos de Columbia University y otros médicos del Langone Center.
Y cuando nos dijeron que teníamos que llevar a nuestro hijo al colegio, nos quedamos muy extrañados, hasta que nos enteramos de que Nueva York dedica el 30% de su presupuesto para educación, para la educación especializada. Tiene una cosa que se llama el Distrito 75, que son colegios específicos para diferentes patologías neurológicas de niños con dificultades, son coles públicos, donde a los niños se les dan las herramientas y se les van introduciendo, según van adquiriendo esas herramientas, en los colegios ordinarios. Y hay otros niños que quizá nunca pueden llegar a eso, pero existe toda una ruta educativa hasta que estos niños llegan al college. El 19% de los niños con necesidades especiales en el estado de Nueva York terminan en la universidad. Todas las universidades en Estados Unidos ya tienen carreras específicas para adolescentes con necesidades especiales. Cuando digo todas, lo mismo Ivy Leagues que las universidades públicas, ¿no? Y además esos colegios estaban coordinados con los hospitales, con los neurólogos y con los científicos. Y cuando nosotros pensábamos en volvernos a España, empezamos a buscar un colegio en donde los niños fueran al colegio y alrededor de ellos pasaran cosas. Primero, un colegio con asignaturas en donde los niños aprendieran matemáticas, a leer, a escribir, oratoria, con currículums específicos para ellos y donde se desarrollaran metodologías apropiadas para que estos cerebros, los cerebros de estos niños, pudieran adquirir los conocimientos y aprender mejor, cada uno a su ritmo, pero aprender de forma efectiva, y que además estuvieran coordinados con los hospitales y con los neurólogos de esos críos, y que además estuvieran coordinados con la investigación científica. Por supuesto, no había nada de eso y había que montarlo, y nos pusimos manos a la obra. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un cole que se llama, lo primero que hicimos fue montar la Fundación Querer. A partir de ahí creamos un colegio que se llama el Cole de Celia y Pepe. Es un colegio especializado en niños que sufren 3 cosas como consecuencias de sus diferentes enfermedades, que es trastorno específico del lenguaje, afasia, es decir, pérdida de memoria, principio de Alzheimer infantil, diríamos aquí, y problemas de psicomotricidad menuda, que no gruesa. Tienen problemas de coordinación, tienen problemas de motricidad y de equilibrio, pero son niños que pueden andar. Y creamos un colegio para esos niños porque estos niños cubren el 60% de la discapacidad intelectual. Y como necesitábamos desarrollar metodologías para enseñar a estos niños, porque otra de las cosas con las que encontramos es que no había metodologías para enseñarles, decidimos especializarnos en un grupo de niños para poder desarrollar esos métodos y escalarlos a nivel más general y poder llegar a los miles de niños que lo necesitan en nuestro país y fuera de nuestro país, porque nuestra experiencia durante la pandemia es que abrimos un colegio en casa online y nos encontramos con 1000 y pico familias de 13 países que se dieron de alta porque necesitaban esos papás recursos, daba igual donde estuvieran, ¿no? En Perú, en Argentina o en Sevilla, ¿no? Lo siguiente que sucedió, nosotros tenemos 5 años de vida. El colegio este es su 4.º año y hemos conseguido un hito en la Comunidad de Madrid, que es que en 3 años hemos conseguido sacar a 10 niños de educación especial a educación ordinaria, por primera vez en la Comunidad de Madrid. Eso no significa que el resto de los niños que están con nosotros sean un fracaso, porque son de la noche al día. Eso lo que significa es que si se ponen los recursos necesarios y las personas necesarias, podemos sacar adelante de momento, ese 10% de niños, ¿no? En segundo lugar, lo que hicimos fue empezar a buscar médicos y hospitales para coordinar con ellos estudios de investigación científica. Por ejemplo, llegamos a España y no había un banco genético de enfermedades infantiles y juveniles neurológicas. Y entonces nos fuimos al Ciberer a ver al director del Ciberer. El Ciberer es el Centro Nacional de Investigaciones Genéticas en Red, al doctor Pablo Lapuncina, y dijimos, venga, nosotros te ayudamos a buscar dinero, pero necesitamos un banco genético para investigar qué es lo que le pasa a estos niños y para poder hacer, por ejemplo, rastreos de medicamentos. El 70% de los niños que tienen un trastorno neurológico o mental en España, incluido el autismo,
reciben medicamentos que son contraproducentes para su trastorno o su enfermedad. Se tarda una media de entre 5 y 10 años en diagnosticar a un niño en este país. Si tienes un niño de 5 años y tardan una media de entre 5 y 10 años en diagnosticarlo, pues te plantas en 14 o 15 años y a ver cómo sacas a ese niño adelante, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar lo que nosotros llamamos proyectos científicos. En estos momentos tenemos 8 grandes proyectos científicos, uno de ellos con el CiberER, otro de correlaciones neuronales y lenguaje, y os voy a explicar por qué. El 50% de los niños diagnosticados en el espectro autista tienen epilepsia. Un 75% de las epilepsias se controlan, hay un 25% que no, que son incurables, y estos niños sufren retrasos del lenguaje muy aparatosos, ¿no? Y nosotros queríamos saber exactamente dónde se decodifica y se rompe el lenguaje en el cerebro de estos niños, de nuestros hijos, para que pudieran aprender mejor. Estamos haciendo otro proyecto pionero en España de microbiota intestinal y neurodesarrollo. Al intestino le llaman el segundo cerebro, y nosotros queremos saber si efectivamente, ayudando a la mejora de la microbiota intestinal de nuestros niños, podemos crear un probiótico que ayude a mejorar su calidad de vida en el futuro y nos permita que aquellos que tienen déficit de atención, hiperactividad, problemas para enfocarse, trastornos de esfínteres, problemas de memoria, efectivamente pueden mejorar. Este le estamos haciendo con el Hospital Clínico de Madrid. Y estamos haciendo otros proyectos, como por ejemplo el primer proyecto de fútbol inclusivo para niños con discapacidad intelectual con la Fundación Atlético de Madrid. Con este proyecto hemos estado durante 3 años, ya ha crecido, tenemos nuestro primer manual. Junto a la UNIR estamos formando ahora ya a profesores de educación especial de toda España y de fuera de España, y a profesionales de la educación especial para que sepan exactamente qué tipo de ejercicios hay que hacer con estos niños, cómo mejorar sus capacidades para que puedan jugar de una forma efectiva y a través de la inclusión con niños neurotípicos, ¿no? Y finalmente decir que hay muchos problemas en el mundo. Hay grandes organizaciones e instituciones que ayudan en aquellos sitios en donde la necesidad es, como por ejemplo hace Manos Unidas, la necesidad es primaria, ¿no? Hay que comer. Hay problemas más locales en donde tenemos a niños solos y a niños maltratados en nuestras familias y a niños que sufren de una forma increíble el maltrato de la sociedad, ¿no? Y hay fundaciones como ANAR. Y hay otras fundaciones como la mía que creen que es posible aunar la educación, la investigación y la desestigmatización social para ayudar a miles de niños. Y que todas, yo creo, creemos que podemos trabajar con las instituciones públicas, pero que lo público no llega a todo, ni puede llegar a todo, y que es necesaria la iniciativa privada y las ayudas privadas para ayudar. Yo no sé si la Fundación Querer llegará a ser como Manos Unidas, pero desde luego, próximo reto es ser como ANAR, claro. Y os quiero enseñar primero un vídeo, porque este es el mes de la epilepsia infantil. La epilepsia infantil, no sé si sabéis lo que es, pero imaginaros un bosque oscuro y lleno de árboles y el suelo lleno de hojas, ¿no? Y hay un señor que no sabéis muy bien dónde, se mete la mano en el bolsillo y saca una caja de fósforos, de cerillas, enciende una cerilla y la tira al suelo. Eso es un ataque epiléptico. Las neuronas no se regeneran. Nosotros estamos ya investigando cómo podemos estimular las neuronas no muertas en la epilepsia para conseguir que nuestros niños, en las partes del cerebro que no tienen afectada la epilepsia, que no tienen afectada por esa quema de la epilepsia, las podamos sobreestimular y enseñarles. Y, por ejemplo, nuestro colegio es bilingüe. Nuestros niños con discapacidad intelectual de a partir del 45-50% aprenden en castellano y en inglés, algo que decían que era imposible y, por supuesto, no lo es.